¡Ella es una impostora! El grito no vino de un invitado, no vino de un familiar. Vino de una niña descalza, parada junto a la puerta de la iglesia. El murmullo se congeló. El novio, Emiliano Ríos, giró con el anillo aún en la mano. «Sáquenla», susurró alguien. «Es solo una niña de la calle». Pero la niña no gritó otra vez. Caminó hacia el altar y señaló a la novia. «Usted no se llama como dice», dijo con la voz firme. «Y yo la vi cuando dejó a mi madre en el suelo». La sonrisa de la novia se quebró por una fracción de segundo. Solo una. Pero fue suficiente. Porque en ese instante, Emiliano entendió algo inquietante. Esa niña no estaba inventando una historia. Estaba reconociendo un rostro. Las campanas de la iglesia de Santa María la Real, en el corazón de Segovia, sonaron exactamente a las 11. No antes, no después. La puntualidad era importante para Héctor Valcárcel. Siempre lo había sido. De pie frente al altar, ajustó con discreción el gemelo izquierdo de su camisa. No era un gesto de nerviosismo, sino de costumbre. El traje azul oscuro, hecho a medida por un sastre de El Corte Inglés de Serrano años atrás, caía con una sobriedad impecable. En su muñeca, un Omega Seamaster heredado de su abuelo marcaba el tiempo con precisión silenciosa. Héctor respiró hondo. Había trabajado toda su vida para tener control. De su empresa, de su imagen, de su futuro. Aquel día no era distinto. Frente a él, Marta Lorente sonreía con serenidad. Elegante, serena, perfecta. El tipo de perfección que tranquiliza a los demás. Los invitados, empresarios, abogados, antiguos profesores de universidad, observaban la escena con la satisfacción de quien cree estar presenciando algo correcto, algo que encaja. El sacerdote levantó ligeramente la mano. El órgano estaba a punto de sonar. Entonces la puerta principal crujió. No fue un golpe, no fue una entrada dramática, solo un crujido. Pero bastó. Todas las cabezas se giraron al mismo tiempo. En el umbral había una niña, descalza, el cabello recogido sin cuidado, como si alguien lo hubiera hecho deprisa. Llevaba una sudadera gris demasiado grande para su cuerpo y sujetaba una mochila vieja contra el pecho, como si fuera lo único que no podían quitarle. No debía tener más de 9 o 10 años. Un murmullo recorrió los bancos. ¿De quién es? ¿Cómo ha entrado? ¿Dónde está seguridad? El sacerdote dudó. Héctor frunció el ceño, desconcertado. La niña dio un paso al frente y habló. Su voz no tembló. «No te cases con ella». El silencio cayó de golpe. Literal. El aire pareció detenerse. Alguien dejó caer el móvil. Una mujer se llevó la mano a la boca. Héctor parpadeó, convencido de que no había oído bien. «¿Qué has dicho?», preguntó alguien desde atrás. La niña no miró al público, miró a Héctor. «Ella es una impostora». Un par de risas nerviosas surgieron aquí y allá, risas incómodas, defensivas. «Es solo una niña sin hogar», susurró una voz. «Sáquenla de aquí». Pero la niña no gritó, no repitió la frase. Caminó lentamente por el pasillo central. Cada paso resonaba más fuerte que las campanas de antes. Cuando llegó frente al altar, levantó el brazo y señaló a la novia. «Usted no se llama como dice», dijo. «Y yo la vi cuando pensaba que nadie la estaba mirando». Por un instante, solo uno, la sonrisa de Marta Lorente se quebró. No fue evidente, no fue exagerado, pero Héctor lo vio. Y en ese preciso segundo, algo dentro de él se movió. No era miedo, era duda. Una duda incómoda, persistente. Porque aquella niña no estaba pidiendo atención, no estaba actuando, no estaba inventando una historia compleja.
Estaba reconociendo un rostro. Si alguna vez has sentido que algo no encajaba, aunque todo pareciera perfecto, quédate. A veces la verdad aparece de la forma más inesperada. El sacerdote carraspeó. «Vamos a tomar un momento», dijo. «Solo un momento». Pero ya era tarde. La boda se había detenido. Y la vida que Héctor creía conocer, también. La niña se llamaba Ainhoa, y no siempre había dormido en la calle. Mientras los invitados eran conducidos fuera de la iglesia y el murmullo crecía en la plaza, Ainhoa permanecía sentada en un banco lateral, con las piernas colgando, balanceándolas despacio. No lloraba, no parecía asustada, parecía cansada, como alguien que ya había dicho lo que tenía que decir. Héctor la observaba desde la sacristía, a través de la puerta entreabierta. Marta estaba al otro lado de la plaza, rodeada de amigas, hablando rápido, demasiado rápido. Reía, pero su risa tenía un filo nuevo. «¿La conoces?», preguntó el sacerdote en voz baja. Héctor negó con la cabeza. «Pero ella dice que conoce a Marta». El sacerdote suspiró. «Las niñas dicen muchas cosas». Héctor no respondió, porque no podía quitarse de la cabeza ese segundo exacto en el que la sonrisa de Marta se había roto. Ainhoa creció en Vallecas, en un cuarto piso sin ascensor, cerca de la avenida de la Albufera. Su madre, Lucía Navarro, limpiaba oficinas por la noche y cuidaba a personas mayores por horas durante el día. No ganaba mucho, pero siempre llegaba a casa con algo caliente para cenar. Ainhoa recordaba el sonido de las llaves de su madre entrando en la cerradura. Siempre el mismo, siempre puntual, hasta que dejó de serlo. Tenía 7 años la última vez que vio a su madre con vida. No fue un accidente espectacular, no hubo sirenas. Fue una caída por una escalera mal iluminada en un edificio de oficinas en Chamartín. Eso decía el informe. Ainhoa recordaba algo distinto. Recordaba a una mujer elegante bajando las escaleras deprisa. Recordaba a un bolso caro golpeando la barandilla. Recordaba a su madre pidiendo disculpas por algo que no entendía. Y recordaba un nombre. No completo, no claro, pero un nombre al fin y al cabo. Cuando Ainhoa pasó por el sistema de protección, nadie le preguntó qué había visto. Le preguntaron si tenía familia, si había comido, si sabía su dirección. Nadie quería una historia complicada. A los 9 años aprendió algo importante. La verdad solo importa si alguien poderoso quiere escucharla. Por eso, cuando meses después vio aquel rostro en una revista olvidada en una cafetería, una entrevista sobre una empresaria ejemplar, solidaria, próxima a casarse con un conocido empresario, Ainhoa no gritó, no lloró, guardó la imagen en la cabeza. El mismo gesto, la misma mirada, la misma forma de apretar los labios cuando estaba molesta. «¿Por qué hoy?», le preguntó Héctor al fin, sentándose frente a ella. «¿Por qué en la iglesia?». Ainhoa levantó la vista. «Porque hoy iba a empezar otra vida, y porque mi madre no pudo empezar ninguna más». No había rabia en su voz, solo una calma peligrosa. «Yo no sé su nombre de ahora, pero sé cómo miraba cuando tenía prisa y cuando pensaba que nadie la veía». Héctor sintió un nudo en el estómago. No era una acusación perfecta, no era una prueba, pero era un recuerdo demasiado concreto para ser inventado. Si alguien que no tiene nada se atreve a decir una verdad incómoda, ¿qué harías tú? No te vayas todavía. Lo que viene pone todo en duda. Desde la plaza, Marta llamó a Héctor. «Tenemos que hablar», dijo, sin sonrisa. Héctor miró a Ainhoa una última vez, y por primera vez en años entendió algo esencial. El pasado no siempre grita. A veces, espera. Héctor nunca había sido supersticioso. Creía en documentos, en fechas, en firmas. Por eso, cuando se quedó solo en su despacho aquella tarde, un espacio sobrio en el barrio de Salamanca, con vistas a la calle Serrano, hizo lo que siempre hacía cuando algo no encajaba. Buscó datos. Encendió el portátil y abrió la carpeta digital de la boda. Contratos,
reservas, facturas. Todo estaba en orden. Todo menos una cosa. El nombre completo de Marta Llorente aparecía en los documentos más recientes, pero no en los más antiguos. En algunos contratos figuraba como Marta L. Beltrán, en otros simplemente Marta B. «Será un error administrativo», murmuró Héctor, pero no lo cerró, porque los errores administrativos suelen repetirse de la misma forma, y aquel no lo hacía. A la mañana siguiente, Héctor pidió una copia simple en el Registro Civil de Madrid. No dio explicaciones, no levantó sospechas, se limitó a esperar. Mientras tanto, Ainhoa desayunaba en la cocina de un centro de acogida cercano a Carabanchel. Le habían dado una cama limpia y ropa nueva. No preguntó por cuánto tiempo. Había aprendido a no hacerlo. «¿Recuerdas algún apellido más?», le preguntó Héctor esa tarde, sentado frente a ella, con un café de Café La Mexicana enfriándose entre las manos. Ainhoa negó con la cabeza. «Solo recuerdo cómo lo decía mi madre», respondió, como si le molestara en la boca. «¿Y dónde?». «En una escalera», dijo. «Siempre en las escaleras». Héctor apuntó la frase sin entender del todo por qué. El documento del registro llegó 2 días después. No era una negativa, no era una confirmación, era algo peor. No constaba ningún nacimiento con ese nombre y esa fecha en la provincia indicada. Héctor leyó el párrafo 2 veces, luego una tercera. «¿Puede haber cambiado de nombre?», preguntó por teléfono al funcionario. «Puede», respondieron, «pero tendría que constar una modificación legal, y aquí no aparece ninguna». Colgó despacio. No era una prueba de delito, no era una acusación, pero era una ausencia, y las ausencias en los registros oficiales suelen significar que alguien no quiere ser encontrado. Esa noche, Marta llegó tarde a casa. «Estás distante», dijo, dejando el bolso en la encimera. «Todo esto ha sido un circo innecesario». Héctor la observó con atención. No la acusó, no la confrontó. «¿Alguna vez has usado otro apellido?», preguntó con naturalidad. «Por trabajo, por comodidad, lo que sea». Marta tardó un segundo en responder. Solo uno. «Claro», dijo, «en una época por una herencia complicada». Sonrió, pero sus ojos no acompañaron a la sonrisa. Héctor asintió. «Tiene sentido». No insistió, porque sabía algo importante. Cuando alguien miente bien, no se le acorrala, se le deja hablar. Más tarde, solo en el despacho, Héctor volvió a pensar en la frase de Ainhoa. «Siempre en las escaleras». Abrió el buscador y escribió «Accidente, limpieza oficinas Chamartín, escaleras 2016». No esperaba nada concreto, pero lo encontró. Una nota breve, un nombre incompleto, una caída sin testigos. Lucía N. El estómago se le cerró, no porque tuviera una prueba definitiva, sino porque por primera vez las piezas dejaban de parecer aleatorias. Cuando un nombre desaparece de los registros, no siempre es un error. A veces es el principio de una historia que alguien pagó por borrar. Quédate. Héctor cerró el portátil y entendió que ya no estaba investigando por curiosidad. Estaba investigando porque si Ainhoa decía la verdad, había permitido que una desconocida construyera su vida sobre el silencio de otra. El edificio estaba en Chamartín, a 2 calles de Príncipe de Vergara. Héctor lo reconoció por la fotografía borrosa del artículo digital. Una entrada anodina, portero automático antiguo, escalera de mármol desgastado. El tipo de lugar por el que pasan cientos de personas al día sin dejar rastro. Aparcó frente a la acera y se quedó unos segundos dentro del coche, con el motor apagado. No había decidido aún qué buscaba exactamente. Solo sabía que Lucía Navarro había muerto allí. Y que nadie había hecho demasiadas preguntas. El conserje era un hombre mayor, de manos grandes y mirada cansada. Le bastó escuchar el apellido para fruncir el ceño. «Fue hace años», dijo. «Una mujer de la limpieza». «Mala suerte». «¿Mala suerte?», repitió Héctor. El conserje se encogió de hombros.
Las escaleras resbalan cuando llueve. Y aquel día llovía. No había hostilidad en su voz. Había costumbre. Héctor pidió ver el libro de incidencias. El hombre dudó, pero al final accedió. Las páginas amarillentas olían a humedad y a café recalentado. Entrada del 17 de noviembre de 2016. Caída en escalera. Avisado Samur. Fallecimiento en el lugar. Nada más. ¿No hubo atestado?, preguntó Héctor. No que yo sepa, respondió el conserje. La policía vino, preguntó 4 cosas y ya está. Héctor cerró el libro despacio. Una muerta sin preguntas. Un expediente sin aristas. En el archivo de prensa municipal, el nombre apenas aparecía. 2 líneas en un digital local. Ninguna foto. Ningún seguimiento. El tipo de noticia que se publica y se olvida antes de la hora de la comida. Trabajadora fallece tras caer por una escalera. Sin apellidos completos. Sin responsables. Sin investigación posterior. Héctor imprimió la nota y la dobló con cuidado, como si fuera algo frágil. Esa noche, Ainhoa le habló sin que él preguntara. Mi madre llegó tarde ese día, dijo. No estaba enfadada. Estaba nerviosa. Héctor levantó la vista del cuaderno. ¿Por qué? Ainhoa se encogió de hombros. Dijo que alguien había cambiado las llaves del armario y que tenía que volver a subir. ¿A subir a dónde? A las escaleras, respondió. Siempre a las escaleras. Héctor no anotó nada. No hacía falta. En la mañana siguiente, habló con un abogado de confianza, Julián Ortega, especialista en derecho laboral. No le dio nombres, solo hechos. ¿Una caída sin atestado ni investigación?, dijo Julián. Es raro, pero no imposible, sobre todo si no hay familia reclamando. Había una hija, dijo Héctor. Silencio al otro lado del teléfono. Entonces, alguien falló, respondió Julián. O alguien no quiso mirar. Esa tarde, Marta volvió a llamar. Esto se está yendo de las manos, dijo. La prensa empieza a preguntar. ¿Sobre qué?, preguntó Héctor. Sobre la niña. Sobre nosotros. Héctor miró la impresión doblada sobre la mesa. No hay nosotros si hay mentiras, dijo con calma. Solo hechos. Marta no respondió de inmediato. ¿Qué estás buscando, Héctor?, preguntó al fin. Él pensó en la escalera, en el nombre incompleto, en la ausencia de preguntas. La verdad, aunque llegue tarde. Cuando una muerte se archiva demasiado rápido, no siempre es por falta de pruebas. A veces es por exceso de prisa. Si tú también sientes que algo no encaja, quédate. Héctor colgó. Y supo que a partir de ese momento, ya no había vuelta atrás. El correo llegó a las 6:42 de la mañana. Héctor estaba despierto desde antes. No había dormido bien. Se había pasado la noche releyendo la breve nota de prensa, mirando la fecha, la dirección, el nombre incompleto. Había algo que no cuadraba, pero todavía no sabía qué. El asunto del mensaje era neutro. Consulta Archivo 2016, Chamartín. Venía de Julián Ortega. No debería existir, pero existe. Héctor se incorporó de golpe. Abrió el adjunto. Era un parte interno de riesgos laborales, sellado por una empresa de servicios subcontratados. No era un informe policial, ni un atestado judicial. Era algo más pequeño, y por eso mismo más peligroso. Fecha: 17 de noviembre de 2016. Lugar:
Edificio de oficinas. Chamartín. Incidente. Caída en escalera de servicio. Observación añadida. A mano. Iluminación deficiente. Cerradura del armario de útiles forzada. Incidente comunicado a supervisión. Héctor leyó la línea 2 veces. Luego una tercera. Forzada, murmuró. Eso significaba que alguien había manipulado algo antes de la caída. A media mañana, Héctor se reunió con Julián en una cafetería discreta de la calle Alcalá. El local era de los de siempre. Mesas pequeñas, camareros que no preguntan y café consistente. Julián dejó el sobre la mesa sin ceremonias. Este documento se archivó mal, dijo. O mejor dicho, se archivó donde nadie mira. ¿Es auténtico? Sí, respondió Julián. Lo he contrastado con el sello y el formato. Y hay algo más. Sacó otra hoja. Un correo interno entre una supervisora y el departamento de administración. No eleves esto. Dirección pide discreción. ¿De dirección de quién?, preguntó Héctor. Julián negó con la cabeza. No aparece. Pero el nombre de la empresa subcontratada coincide con una de las primeras sociedades en las que Marta figuró como apoderada, con otro apellido. El silencio se instaló entre los dos. No era una prueba definitiva, no era una confesión, pero ya no era una casualidad. Esa tarde, Héctor volvió al centro de acogida. Ainhoa estaba sentada en el patio, dibujando con un lápiz corto. No levantó la vista cuando él se acercó. ¿A tu madre te habló alguna vez de un papel?, preguntó Héctor. De algo que no quería perder. Ainhoa asintió. Una hoja doblada, dijo. La llevaba en el bolsillo del abrigo. Decía que si algo le pasaba, no la tirara. ¿Qué hiciste con ella? Ainhoa dudó. La perdí, respondió. Cuando me cambiaron de sitio. Héctor cerró los ojos un instante. No había reproche, solo una certeza más. Alguien había tenido prisa por cerrar aquella historia. Esa noche, Marta llegó más tarde de lo habitual. He hablado con mi abogado, dijo, sin rodeos. Esto puede dañarnos a los dos. Héctor la miró con atención. ¿Desde cuándo te preocupa tanto el pasado?, preguntó. Marta dejó el bolso en la silla. Desde que alguien lo usa para atacarme. ¿Atacarte?, repitió Héctor. ¿O recordarlo? Marta se quedó quieta. No remuevas cosas que no entiendes, dijo al fin. Hay decisiones que se toman para sobrevivir. Héctor pensó en Lucía, en la escalera, en la cerradura forzada. Sobrevivir no da derecho a borrar a otros, respondió. Más tarde, solo en el despacho, Héctor imprimió el parte de riesgos y lo guardó en una carpeta azul. No lo subió a la nube, no lo envió a nadie más. A veces, el primer acto de justicia es no dejar que un documento vuelva a desaparecer. Hay verdades que no gritan. Están escritas en márgenes, en notas pequeñas, en archivos mal guardados. Si tú también crees que los detalles importan, quédate. Héctor apagó la luz y por primera vez entendió que ya no estaba buscando si Marta había mentido. Estaba descubriendo hasta dónde había llegado para que nadie preguntara. Se llamaba Carmen Robledo. Héctor no la encontró buscando testigos, la encontró buscando turnos antiguos. En una hoja de cálculo olvidada de la empresa subcontratada, fechas, horas, iniciales, había un nombre que se repetía en la misma franja horaria que Lucía Navarro, semana tras semana, en el edificio de Chamartín. C. Robledo. Carmen vivía ahora en Torrejón de Ardoz, en un cuarto sin ascensor, con plantas en el balcón y un felpudo gastado. Abrió la puerta con desconfianza. No llevaba prisa en la cara, llevaba cansancio. No quiero problemas,
dijo antes de que Héctor pudiera presentarse del todo. «Ya pasó mucho tiempo». «No busco problemas», respondió él. «Busco saber si alguien miró hacia otro lado». Carmen dudó. Miró el pasillo, luego el reloj. 10 minutos, concedió. «Y no prometo nada». Se sentaron en la cocina. Café soluble, tazas distintas. «Yo estaba ese día», empezó Carmen, sin rodeos. «No vi la caída, pero vi lo que pasó antes». Héctor no sacó grabadora, no tomó fotos, dejó que hablara. «Lucía subió 2 veces por la escalera de servicio», continuó. «La primera, normal. La segunda, porque alguien había cambiado la cerradura del armario». «¿Quién?». Carmen negó con la cabeza. «No lo sé, pero sí sé quién no era». Héctor levantó la vista. «No era Lucía», dijo Carmen. «Ella no tenía llaves nuevas y estaba nerviosa. Eso se nota». Guardó silencio un segundo. «Y vi a Marta», añadió. «No con ese nombre, con otro». El aire se tensó. «¿Está segura?». «De su cara, sí», respondió Carmen. «De los nombres, no tanto. Ese día llevaba un abrigo claro y hablaba por el móvil. Decía que no había tiempo para explicaciones». Carmen apretó la taza con ambas manos. Después, todo fue muy rápido. Ambulancia, policía. Y al día siguiente nos dijeron que no habláramos. «¿Quién se lo dijo?». «La supervisora», respondió. Y añadió que dirección se encargaría. «¿Por qué ahora?», preguntó Héctor al levantarse. «¿Por qué hablar hoy?». Carmen lo miró cansada pero firme. «Porque vi a la niña en la tele», dijo. «Y porque llevo años pensando que callar también fue una forma de empujarla». No pidió dinero, no pidió protección, solo pidió una cosa: «No use mi nombre si no es necesario». Héctor asintió. «Haré lo que tenga que hacer sin exponerla». Esa noche Héctor volvió a casa con la sensación de que el suelo se movía despacio, como una grieta que avanza sin ruido. Abrió la carpeta azul y añadió una hoja más. Fecha, lugar, abrigo claro, llamada, no hay tiempo. No era una prueba definitiva, pero ya no era un recuerdo aislado. Marta llegó tarde, dejó las llaves en el cuenco y habló sin mirarlo. «Recibí un aviso del bufete», dijo. «Esto puede escalar». «¿Ya escaló?», respondió Héctor. «Hace años». Marta se giró. «No sabes lo que fue ese momento», dijo. «No sabes lo que estaba en juego». «Sí lo sé», respondió Héctor. «Una vida». Silencio. A veces, la verdad no aparece porque alguien sea valiente desde el principio. Aparece porque el peso de callar se vuelve insoportable. Si tú también crees que hablar tarde sigue contando, quédate. Héctor cerró la carpeta y entendió que con Carmen la historia había dejado de ser un rompecabezas de papeles. Ahora tenía una voz. La llamada no aparecía en ningún sitio, ni en los informes, ni en los listados de incidencias, ni en los registros de la empresa subcontratada. Y sin embargo, todos actuaron como si hubiera existido. Héctor lo entendió al revisar la cronología con Julián. Habían colocado las hojas sobre la mesa del despacho como piezas de un mapa. La caída, la ambulancia, la llegada de la policía, el cierre del expediente. «Aquí hay un hueco», dijo Julián, señalando un tramo de 20 minutos. «Un hueco en el que pasan demasiadas cosas». ¿Cómo qué? Como que la supervisora ordena silencio, como que no se levanta atestado, como que nadie eleva el incidente. Julián levantó la vista. «Eso no ocurre sin una instrucción». Héctor volvió al edificio de Chamartín por tercera vez. Esta vez no preguntó por Lucía, preguntó por protocolos. El conserje se encogió de hombros. «Cuando hay lío», dijo, «alguien llama arriba, y luego nos dicen qué hacer». «¿Arriba dónde?». «A la central», respondió, «o a quien tenga que ser». No era una respuesta, pero era una rutina. Esa tarde, Héctor habló con María Gadea, una antigua administrativa del SAMUR que ahora trabajaba en una gestoría. No era una amiga íntima, era alguien con memoria y pocas ganas de adornar las cosas. «¿Recuerdas el 17 de noviembre de 2016?
preguntó Héctor. Edificio de Chamartín, caída en escalera. María pensó un momento. Recuerdo que nos pidieron rapidez, dijo, y que no hiciéramos preguntas. ¿Quién? Una voz de mando, respondió. No se presentó. No dejó nombre.
El expediente tenía 3 páginas. No más. Héctor lo supo en cuanto vio la portada. Un sello, una fecha, una firma apresurada. Lo había conseguido gracias a Julián, tras una solicitud formal que normalmente tardaba semanas. Esta vez, el archivo llegó en 15 minutos. Eso no es normal, dijo Julián por teléfono. Ni siquiera cuando quieren ayudar. Héctor pasó la primera página con cuidado. Fallecimiento accidental. Ausencia de indicios de criminalidad. La frase aparecía subrayada, como si alguien hubiera querido que se leyera deprisa. ¿Quién firmó?, preguntó Héctor. Un instructor interino, respondió Julián. Duró 6 meses en el puesto. Luego volvió a su plaza anterior. Silencio. ¿Y por qué tan rápido?, insistió Héctor. Porque cuando el sistema quiere cerrar algo, dijo Julián, lo hace antes de que alguien tenga tiempo de abrir preguntas. Héctor volvió a leer el expediente completo. No había fotografías del lugar, no había croquis de la escalera, no había declaraciones de compañeros, solo un párrafo final. No se consideran necesarias ampliación. La ampliación es donde viven las dudas, y aquí la duda había sido borrada. Ainhoa estaba en la biblioteca del centro de acogida cuando Héctor llegó. Le habían prestado un libro de tapas duras. Pasaba las páginas despacio, como si no tuviera prisa por terminar. ¿Sabes qué es un archivo?, le preguntó Héctor sentándose a su lado. Ainhoa asintió. Donde guardan las cosas para no verlas, respondió. Héctor sonrió sin alegría. Exactamente. Le mostró la portada del expediente. Ainhoa no intentó leer, se fijó en la fecha. Ese día, dijo, mi madre no volvió. Nada más. No hacía falta. Esa tarde, Héctor pidió una cita con Rosa Quintana, una periodista de tribunales de El Confidencial a la que conocía desde hacía años. No le llevó documentos, le llevó preguntas. Un archivo cerrado en 15 minutos, repitió Rosa. Eso deja rastro. ¿Dónde? En los pasillos, respondió. ¿En quién llamó a quién? ¿En quién pidió discreción? Rosa tomó notas. Pero si publico, añadió, alguien va a intentar desacreditar a la niña. Héctor apretó los dedos. Por eso no he venido a que publiques, dijo. He venido a saber qué mirar. Rosa lo observó un segundo más de la cuenta. Mira las firmas, dijo. Y mira quién se beneficia del silencio. Esa noche, Marta llegó con el gesto tenso. Me han llamado, dijo. Dicen que esto puede hacerse muy feo. ¿Quién es?, preguntó Héctor. Marta evitó la mirada. Gente que no da nombres. Héctor apoyó el expediente sobre la mesa del comedor. ¿Sabes cuánto tardaron en cerrar esto?, preguntó. 15 minutos. Marta tragó saliva. Hay momentos en los que el sistema protege, dijo, y momentos en los que castiga. ¿Y quién decide?, replicó Héctor. Marta no respondió. Más tarde, Héctor volvió a abrir la carpeta azul y añadió una nota manuscrita. Cierre exprés igual a orden previa. No era una conclusión, era una línea de investigación. Cuando un caso se cierra demasiado rápido, no es eficiencia, es miedo a lo que podría salir si alguien se toma su tiempo. Si tú también crees que las prisas esconden algo, quédate. Héctor apagó la luz y comprendió que el archivo no se había cerrado para proteger la verdad, se había cerrado para proteger a alguien. El nombre estaba en una esquina. No en el expediente principal, no en los anexos, en una nota de reparto grapada al reverso de una factura antigua, casi ilegible por la tinta corrida. Entrega tardía, firma y mora. Héctor la vio por accidente, revisando la documentación de mantenimiento del edificio de Chamartín que Julián había conseguido tras insistir en una auditoría interna. Era el tipo de papel que nadie mira 2 veces, pero él sí. ¿Quién es Simora?, preguntó. Julián ajustó las gafas. Un repartidor, dijo.
¿O alguien que pasaba por allí? ¿Y por qué firmó algo el día de la caída? Julián no respondió de inmediato. Porque estaba allí, dijo al fin, y alguien decidió que no hacía falta saberlo. Ismael Mora trabajaba entonces para una empresa de mensajería local. No una grande, no una multinacional, una de las que sobreviven a base de rutas imposibles y horarios ajustados. Héctor lo encontró en Vicálvaro, en un piso compartido, con cajas apiladas junto a la puerta. «No quiero líos», dijo Ismael, nada más abrir. «Ya me buscaron una vez». «No vengo a buscarte problemas», respondió Héctor. «Vengo a entender por qué tu nombre no está donde debería». Ismael dudó. Miró el pasillo. Cerró la puerta. «Yo no vi la caída», empezó, «pero vi la prisa». Héctor no interrumpió. «Estaba subiendo con un paquete», continuó Ismael, «y escuché voces. Una mujer decía que no había tiempo, que había que cerrar aquello ya». «¿Reconocerías esa voz?», asintió. «Sí». «¿La has vuelto a oír?». Ismael tragó saliva. «En la tele», dijo. «El día de la boda». Ismael explicó que, minutos después de la ambulancia, alguien le pidió que firmara la entrega para cuadrar horarios. No le dijeron por qué, no le preguntaron nada, solo le pidieron que se fuera. Al día siguiente, añadió, me llamó un número oculto. Me dijeron que mejor olvidara lo que había oído. «¿Y lo olvidaste?», preguntó Héctor. «Lo intenté», respondió Ismael, «pero hay cosas que se quedan». Héctor no le pidió una declaración formal. No aún, le pidió algo más sencillo. «¿Estarías dispuesto a decir lo mismo si alguien más te escucha?». Ismael no respondió enseguida. «Si no estoy solo», dijo, «sí». Esa noche, Héctor reunió las piezas sobre la mesa del despacho. Parte de riesgos laborales, testimonio de Carmen, registro de llamada, cierre exprés del expediente, firma de Ismael Mora. No era una historia perfecta, era una historia coherente. Y la coherencia, cuando aparece, es difícil de volver a esconder. Marta llegó tarde, dejó el abrigo sin collar. «Me han dicho que hay alguien hablando», dijo, «que no estaba en los papeles». «Nunca estuvo», respondió Héctor. «Por eso importa». Marta apretó la mandíbula. «Estás destruyendo muchas cosas», dijo. «No», respondió Héctor. «Estoy evitando que se sigan construyendo sobre una mentira». Silencio. A veces el testigo más importante es el que nadie quiso incluir. Si tú también crees que las ausencias hablan, quédate. Héctor cerró la carpeta azul y escribió una última nota. Testigo omitido igual decisión consciente. Ya no quedaba mucho por descubrir, quedaba atreverse a decirlo en voz alta. La primera grieta apareció en una frase. No en un documento, no en una grabación, en una frase dicha demasiado rápido. «La caída fue a las 6:30», afirmó la portavoz, segura. Todo ocurrió después. Héctor estaba sentado en la última fila de la sala de prensa improvisada, en un despacho discreto del Colegio de Abogados de Madrid. No había cámaras grandes, solo móviles, libretas y miradas entrenadas para detectar errores. Julián se inclinó hacia él. «Acaba de equivocarse», susurró. «Tenemos registro de la llamada a las 18:41». Héctor no sonrió. Apuntó la frase. La comparecencia no pretendía cerrar nada. Pretendía ordenar, repetir la versión conocida con palabras nuevas para que sonara definitiva. Pero cada vez que la portavoz intentaba reforzarla, aparecía una costura mal cosida. «No hubo testigos relevantes», dijo. Rosa Quintana levantó la mano. «¿Cómo define relevante?», preguntó. «Porque hay constancia de un repartidor presente en el edificio». Un murmullo recorrió la sala. «No figura en el expediente», respondió la portavoz. «Exacto», replicó Rosa. «Esa es la pregunta». Silencio. Horas después, el titular no fue una acusación, fue una duda. Un testigo omitido reabre preguntas sobre una muerte archivada. No señalaba culpables, no afirmaba delitos, pero rompía el hechizo del cierre. Marta llamó esa misma tarde. «Esto se nos está yendo», dijo. «Ya no controlamos el relato». «Nunca se controla la verdad», respondió Héctor. «Solo se retrasa». «¿Qué quieres que haga?»,
preguntó ella. ¿Que me exponga? Héctor pensó en Ainhoa, en Carmen e Ismael. Quiero que dejes de sostener una versión que se cae sola, dijo, antes de que te caiga encima. Marta no respondió. En el centro de acogida, Ainhoa veía la noticia en una televisión pequeña. No entendía todos los términos, pero reconoció una palabra: testigo. ¿Eso es bueno?, preguntó. Es necesario, respondió Héctor. Es el principio de que alguien escuche. Ainhoa asintió. Mi madre decía que cuando muchos escuchan, ya no te pueden callar, dijo. Héctor cerró los ojos un segundo. Esa noche Julián llamó con voz tensa. Han pedido una revisión interna, dijo. Nada oficial aún, pero ya no pueden decir que todo está claro. ¿Y ahora? Ahora, respondió Julián. Empiezan las contradicciones públicas. Y ahí, alguien siempre se equivoca otra vez. Héctor colgó y volvió a la mesa del despacho. Abrió la carpeta azul y separó los documentos en 2 columnas. Lo que dijeron, lo que pasó. Por primera vez, la segunda columna era más larga. Cuando una versión necesita demasiadas correcciones, deja de ser una versión, se convierte en una defensa. Quédate. Héctor apagó la luz y supo que el caso había cruzado una línea invisible. Ya no se trataba de probar la verdad, sino de ver quién se atrevería a negarla. La presión no llegó de golpe, llegó en capas. Primero una llamada que no figuraba en ninguna agenda. Luego una cita informal que no admitía aplazamientos. Después un correo con el asunto neutro y el tono urgente. Necesitamos hablar. Héctor lo supo al leerlo. Ya no estaban intentando cerrar el caso, estaban intentando contenerlo. La reunión fue en una sala sin ventanas del Palacio de Justicia, a media mañana. 3 personas, 3 carpetas idénticas, ninguna grabadora visible. Esto se está convirtiendo en un problema, dijo uno de ellos sin presentarse. Para todos. Para mí empezó hace años, respondió Héctor, cuando alguien decidió que una muerte no merecía preguntas. El hombre carraspeó. No hay pruebas concluyentes. Hay contradicciones, replicó Héctor, y testigos omitidos. Otra de las personas intervino. Si seguimos por esta vía, habrá consecuencias, dijo. Reputacionales, laborales, personales. Héctor sostuvo la mirada. Las consecuencias existen desde el momento en que se miente, respondió. Solo que no siempre afectan a los mismos. Silencio. A la salida, Julián lo alcanzó en el pasillo. Han pedido que no filtremos nada más, susurró. Eso significa que esperan filtraciones. Héctor asintió. ¿Y Marta? Ha solicitado cambiar de abogado, dijo Julián. Eso no es buena señal. Esa tarde la presión tomó otra forma. Un reportaje breve en un digital económico citaba fuentes internas y hablaba de revisiones de contratos, auditorías cruzadas y posibles responsabilidades. No nombraba a Marta, no la protegía. El teléfono de Héctor no dejó de vibrar. ¿Vas a seguir?, preguntó Marta cuando por fin llamó. ¿Aunque nos arrastre a todos? No nos arrastra la verdad, respondió Héctor. Nos arrastró el silencio. No entiendes lo que está en juego, dijo ella. Lo entiendo, replicó, y por eso no puedo parar ahora. En el centro de acogida, Ainhoa escuchaba sin hablar. Había aprendido a reconocer cuando los adultos mienten por cansancio y cuando dicen la verdad por obligación. ¿Se van a enfadar contigo?, preguntó. Sí, respondió Héctor. ¿Y vas a seguir? Héctor la miró. Sí. Ainhoa asintió, como si esa respuesta fuera suficiente. Al anochecer llegó la notificación oficial. Reapertura preliminar del expediente. Solicitud de ampliación de diligencias. No era una victoria, no era una condena, pero era el momento exacto en el que el sistema admitía algo esencial. No había podido contener la presión. Héctor cerró la carpeta azul y respiró hondo. Cuando todos piden silencio al mismo tiempo, no es prudencia, es miedo, y el miedo nunca aguanta para siempre. Quédate. Esa noche, mientras la ciudad seguía su ritmo ajeno, Héctor entendió que el final ya no dependía de él, dependía de quién se atrevería a decir la verdad primero. No hubo cámaras, no hubo flashes. La sala era pequeña, rectangular, con una mesa demasiado larga para tan pocas personas. En una pared, el escudo oficial. En la otra,
una ventana alta por la que entraba una luz gris de media mañana. Héctor llegó 10 minutos antes, no por puntualidad, sino por necesidad de ordenar lo que iba a decir. Sobre la mesa, la carpeta azul estaba abierta. No había subrayados nuevos, no hacía falta. Cada documento tenía su sitio, cada fecha su razón. Cuando entraron los demás, el murmullo se apagó. Un instructor, una secretaria judicial, 2 representantes institucionales. Julián se sentó a su derecha, sin hablar. Rosa Quintana estaba al fondo como observadora. No tomaba notas, escuchaba. «Puede empezar», dijo el instructor. Héctor asintió. No levantó la voz, no dramatizó. El 17 de noviembre de 2016, comenzó, Lucía Navarro murió tras caer por una escalera en un edificio de Chamartín. El caso se archivó en 15 minutos, sin atestado completo, sin fotografías, sin ampliación. Pausa. Ese cierre express no fue un error, fue una decisión. El instructor levantó la vista. ¿En qué se basa para afirmar eso? Héctor deslizó el primer documento. En este parte interno de riesgos laborales, que habla de una cerradura forzada y de iluminación deficiente, dijo. Documento que no consta en el expediente. El segundo documento. En el testimonio de una compañera de turno que vio a una mujer con otro nombre dando órdenes minutos antes del incidente. El tercero. En un registro de llamada entrante no oficial, ocurrida 10 minutos antes de la segunda subida por la escalera. Silencio. Y en la firma de un repartidor, añadió, testigo que estaba presente y fue omitido de manera consciente. Nadie interrumpió, porque por primera vez todo estaba siendo dicho seguido, sin huecos. ¿A quién acusa exactamente?, preguntó uno de los representantes. Héctor respiró. Ese era el momento. No acuso a una persona, dijo. Acuso a una versión. Giró la carpeta y mostró la última hoja. Pero esa versión protege a alguien que hoy se presenta con un nombre distinto al que usó entonces. El instructor cruzó una mirada con la secretaria. ¿Está diciendo que Marta Llorente no es quien dice ser? Estoy diciendo, respondió Héctor, que utilizó una identidad diferente cuando trabajaba como apoderada en una empresa subcontratada, y que tras la muerte de Lucía Navarro, esa identidad desapareció de los registros. Nadie habló. Y estoy diciendo algo más, añadió Héctor, que el silencio posterior no fue casual, fue organizado. Ainhoa no estaba en la sala, pero estaba presente, en cada mención, en cada fecha, en cada omisión. El instructor se inclinó hacia adelante. Esto que expone es grave, dijo. ¿Es consciente de las implicaciones? Sí, respondió Héctor, y también de las de no decirlo. La resolución no llegó ese día. No hubo aplausos, no hubo detenciones, pero al salir, Julián habló en voz baja. Han pedido diligencias formales, dijo. Declaraciones, cruces de identidad. Esto ya no vuelve atrás. Héctor cerró la carpeta azul por última vez. No con alivio, con responsabilidad. Decir la verdad en voz alta no siempre cambia las cosas de inmediato, pero marca el punto exacto en el que ya no pueden fingir que no la oyeron. En el pasillo, Héctor se detuvo un segundo, y supo que a partir de ahora, la pregunta ya no era si la verdad saldría, sino quién sería capaz de soportarla. La primera notificación llegó en papel, no por correo electrónico, no por una llamada discreta. Un sobre oficial, con membrete y sello, entregado a primera hora en el domicilio de Marta Llorente. Solicitud de comparecencia, verificación de identidad. Nada más, pero era suficiente. En la comisaría de policía de Canillas, el pasillo olía a desinfectante y café reciente. Marta llegó acompañada de un abogado nuevo, traje gris, carpeta negra. Caminaba erguida, no discutía.
La funcionaria tecleó durante unos segundos. Necesitamos confirmar datos de identidad anteriores a 2017, dijo. Nombres utilizados, sociedades dadas de baja y reactivadas con otros nombres, un poder notarial firmado con una identidad previa no anulada que seguía viva en archivos mercantiles. Esto no es un error, dijo el instructor. Es una superposición. Julián asintió. Y cada superposición tiene una razón, respondió. La consecuencia no tardó en llegar. El Consejo de Administración de la empresa donde Marta figuraba como directiva solicitó una revisión interna por prudencia. No la suspendieron, no la acusaron, la apartaron, temporalmente. El tipo de palabra que suena suave pero corta hondo. Héctor se enteró por la prensa. Un breve en un digital económico. Directiva se aparta de funciones ante revisión de identidad. No sonaba a condena, sonaba a principio. Esa tarde, Marta llamó. ¿Esto te basta?, preguntó. ¿Ver cómo se cae todo? No quiero que se caiga nada, respondió Héctor. Quiero que deje de sostenerse en una mentira. ¿Y si la verdad no es limpia?, replicó ella. ¿Y si no hay héroes aquí? Héctor pensó en Lucía, en Ainhoa, en las escaleras. La verdad no tiene que ser heroica, dijo. Solo tiene que ser cierta. En el centro de acogida, Ainhoa estaba sentada con un cuaderno nuevo. Escribía despacio, letra pequeña. Me han dicho que quizá declare, dijo. Que me preguntarán cosas. Solo lo que recuerdes, respondió Héctor. Nada más. Ainhoa asintió. No quiero venganza, añadió. Quiero que no digan que mi madre no existió. Héctor cerró los ojos un segundo. Eso ya está pasando, dijo. Ya están nombrándola. La identidad no cayó de golpe, se deshilachó. Un registro aquí, un cargo allí, una coincidencia que ya no podía explicarse, y con cada hilo suelto, el margen de negación se hacía más estrecho. Las identidades falsas no se derrumban con un golpe, se desmoronan cuando ya no pueden sostener todas las versiones a la vez. Quédate. Héctor volvió a la carpeta azul y la encontró más delgada, no porque hubiera menos papeles, sino porque ya no hacían falta tantos. La verdad estaba empezando a caminar sola. El día amaneció gris, no lluvioso, no dramático, solo gris, como si la ciudad hubiera decidido no distraerse. La sala del juzgado de instrucción estaba llena sin estar abarrotada. Periodistas en silencio, abogados con carpetas finas, demasiado finas para la gravedad del momento, y un murmullo contenido que se apagó cuando el instructor tomó asiento. Héctor llegó con Julián. Se sentaron sin hablar. Marta entró después. No llevaba el gesto altivo de otros días. Caminaba recta pero con los hombros tensos. Se sentó junto a su abogado nuevo y dejó el bolso a los pies, como si no quisiera cargar con nada más. El instructor abrió el expediente. Procedemos a exponer los resultados de las diligencias, dijo. No levantó la voz, no hizo pausa, porque ya no hacía falta. El primer documento fue simple, un cruce de identidades, nombres distintos, apellidos alternados, un poder notarial vigente bajo una identidad anterior, usado en operaciones que coincidían con el periodo de la muerte de Lucía Navarro. No se trata de un error administrativo, continuó el instructor. Se trata de una continuidad funcional bajo identidades superpuestas. El abogado de Marta pidió la palabra. Objeción, no hay prueba de intencionalidad. El instructor asintió. Por eso seguimos. El segundo documento fue más breve. La llamada. No el audio, no el contenido. La secuencia. Hora, duración, repetición de patrones en otros incidentes cerrados con la misma prisa. Una orden informal, dijo el instructor, suficiente para alterar protocolos. El murmullo recorrió la sala. Luego, los testigos. Carmen Robledo declaró con voz firme. No miró a Marta, miró al juez. No dije nada entonces porque tenía miedo, dijo, pero lo que vi fue real. Ismael Mora habló después, más nervioso, más breve. Oí la prisa, dijo, y supe que no debía estar allí.
Nadie los contradijo, porque ya no era necesario. El silencio más largo llegó al final. ¿Desea declarar?, preguntó el instructor a Marta. Marta se levantó despacio, miró a la sala, a Héctor, a los papeles. No quise que muriera, dijo. Quise que todo siguiera adelante. No lloró, no se justificó. Hubo decisiones, añadió, y luego se me fue de las manos. No fue una confesión completa, no fue una negación, fue el reconocimiento de un límite cruzado. La resolución no fue una condena definitiva, fue algo más contundente. Imputación formal, apertura de procedimiento penal, revisión de actuaciones administrativas. La sala exhaló, no alivio, no victoria, finalidad. Fuera, en el pasillo, Ainhoa esperaba sentada junto a una pared. Héctor se acercó y se arrodilló frente a ella. «Ya no pueden decir que no pasó», le dijo. Ainhoa asintió. «Entonces mi madre existió», respondió. «Sí», dijo Héctor, «y hoy la han nombrado en voz alta». Ainhoa cerró los ojos un instante. Marta salió por otra puerta. No hubo insultos, no hubo gritos, solo pasos que se alejaban. Esa noche, Héctor volvió a casa y abrió la carpeta azul por última vez. Sacó los documentos y los colocó en una caja sencilla. No para guardarlos, para dejarlos ir. La verdad no siempre llega como justicia perfecta. A veces llega como algo más simple y más fuerte. Nadie puede negarla. Si has llegado hasta aquí, gracias por quedarte. Héctor apagó la luz, y por primera vez desde que una niña detuvo una boda, el silencio no pesó. Descansó. Un año después, la escalera seguía ahí. La habían reparado. Nueva iluminación, pasamanos firmes. Pero el lugar ya no era el mismo. Un pequeño cartel, discreto, colgaba ahora junto al rellano. En memoria de Lucía Navarro. Nada más, no hacía falta. Ainhoa cumplía 11 años aquella semana. Vivía en un piso pequeño, luminoso, cerca del Parque del Retiro. No era un lugar perfecto, pero era suyo. Tenía una habitación con una mesa junto a la ventana y un cuaderno siempre abierto. Seguía escribiendo, no para recordar el dolor, para ordenarlo. Héctor visitaba el edificio solo de vez en cuando, no por costumbre, sino por respeto. Aquella mañana dejó una flor blanca en el rellano y se quedó un minuto en silencio. No dijo nada, no lo necesitaba. El procedimiento seguía su curso, lento, complejo, pero ya no silencioso. Las identidades falsas habían sido anuladas, los protocolos revisados. Y cada vez que alguien preguntaba por Lucía Navarro, ya no había vacíos ni miradas esquivas. Había respuestas. Ainhoa lo entendió un día, sentada en un banco del parque. «Mi madre no volvió», dijo. «Pero ya no se fue sin nombre». Héctor asintió. «Eso cambia las cosas», respondió. Esa tarde, Ainhoa escribió una última frase en su cuaderno. A veces, decir la verdad no devuelve lo perdido, pero evita que vuelva a desaparecer. Cerró el cuaderno y sonrió. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te tocó, comparte, porque recordar también es una forma de justicia.